Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el segundo domingo del año 2021. Hoy es el domingo 10 de enero del año 2021 y de acuerdo con nuestro leccionario, este domingo recordamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey, y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos la bienvenida a todos a este servicio y a este mensaje que esperamos que sea edificante para todos nosotros. Demos inicio a la lectura para el día de hoy. La lectura es sugerida por nuestro leccionario y la hemos tomado del Nuevo Testamento, del libro de Marcos, el capítulo 1, los versos del 9 al 20. Y voy a estar leyendo de la versión popular de la Sociedad Bíblica Americana. Marcos 1, los versos del 9 al 20. Y la palabra de Dios dice así: Jesús es bautizado. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: Ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba entonces caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, la semana pasada, en nuestro primer mensaje del año 2021, les hablaba de que este año nuevo no teníamos garantía de que sería mejor que el año que había terminado. El mensaje de la semana pasada hablaba de que vivimos en tiempos de incertidumbre y les recordé que lo que sí teníamos garantizado es que Dios está presente en medio de este tiempo turbulento y que nuestra vida y el mundo están en sus manos. Y hemos completado los primeros 10 días del año. ¿Y qué 10 días han sido? Hemos visto cosas nunca antes vistas. Hemos visto violencia y odio, destrucción y muerte. Hemos visto a la mentira opacar a la verdad. Hemos visto la paz amenazada y a la democracia herida. Así hemos empezado esta jornada. Es como si todos hubiésemos iniciado este viaje juntos dentro de un barco inmenso
empezamos a navegar e iniciamos la travesía del 2021 y nos azotó una tormenta inmediatamente. Así se siente. Y solo van 10 días. Y aquí estamos, apenas empezando esta jornada, y no sé cuán preparados estamos para ella. Pero todos conocemos el refrán que dice que en guerra avisada no muere gente. Estos tiempos que estamos viviendo han sido avisados. Esta crisis mundial no se dio de improviso. A veces en nuestra vida personal pasa lo mismo. Vamos viendo las señales de que se avecina una crisis. Vamos viendo las señales de que viene una crisis familiar o un conflicto con los hijos o un problema de pareja. Y sabemos que vamos hacia una jornada que nos sacudirá, pero no nos preparamos para ella. A veces hacemos como el avestruz. El avestruz, cuando ve venir el peligro, entierra su cabeza en la arena y así pues no la ve. Y muchas veces pierde la vida, pues en lugar de prepararse para la jornada, esta ave prefiere evadirla. Pero hay jornadas, procesos, conflictos, crisis que no se pueden evadir. Es inevitable pasar por ellas y requieren preparación de nuestra parte. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, al cual seguimos, en el que creemos y al que le creemos, nos enseñó la importancia que tiene prepararse para enfrentar las jornadas que tendremos en nuestra vida. Siendo Él Hijo de Dios, siendo divino y teniendo poderes sobrenaturales, aún así, se sometió a un proceso de preparación para hacerle frente a lo que le venía. Porque el ministerio de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección fueron anunciados, eran avisados, pero no podían ser improvisados. Jesús lleva a cabo 3 actos de preparación que consideraba que eran necesarios para empezar la jornada que tenía de frente, que era iniciar su ministerio. Jesucristo inicia su preparación bautizándose. Juan lo bautiza en el río Jordán, no porque Jesús tuviera pecados de los cuales tenía que arrepentirse, sino que lo hacía porque Jesús quería identificarse con los pecadores. El simbolismo del bautismo para los pecadores era que al arrepentirse de sus pecados y ser sumergidos en el agua, eran lavados de esos pecados. Los pecados quedaban en el agua y del agua surgía una persona limpia y nueva y arrepentida. Pero Jesús no dejó pecados en el agua cuando se bautizó y fue sumergido. Allí lo que dejó fueron los primeros 30 años de su vida para iniciar los últimos 3, dando comienzo a su ministerio. Atrás quedó su pasado como hijo de María y de José, su pasado como carpintero y su trabajo como ser humano. Eso fue lo que quedó bajo el agua, y del agua surgió el Hijo de Dios para comenzar su trabajo divino, el trabajo de sanación, salvación y transformación de la humanidad. Allí comenzaba, y para que no le quedara duda a nadie, Dios mismo lo anunció con su propia voz. Este es mi Hijo amado y me complazco en él. Y eso que nos enseña a nosotros.
Pues nos enseña que al emprender tu jornada, tienes que dejar en el agua las cargas del pasado, que no puedes seguir reviviendo lo que te pasó hace 10 años, o lo que hiciste hace 5, o lo que perdiste hace 3. Que para poder seguir hacia adelante, no puedes seguir cargando con lo que pasó allá detrás. Hoy te pregunto, ¿qué tienes tú que dejar en el agua para emprender esta jornada que es el 2021? Esa es una pregunta que en este tiempo tiene que hacerse este país también. Para poder seguir adelante, ¿qué tenemos que dejar atrás? ¿Qué tiene esta nación que dejar en el agua? Hay que dejar el odio, la división y la discordia. Hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. La nación necesita un bautizo y hay mucho que dejar en el agua en este tiempo. El segundo acto de preparación de Jesús que escuchamos en la lectura que hemos hecho fue apartarse por 40 días para ayunar y orar en el desierto. Dice el texto que el Espíritu lo llevó al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás. Dice Marcos que allí vivió entre las fieras y los ángeles le servían. Eso dicen los versos 12 y 13 de este capítulo 1 de Marcos. Allí vivió tentado por Satanás por 40 días entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Pues nos enseña que enfrentar una jornada en tu vida requiere que hagas una preparación espiritual. Nos enseña que cuando más quieres prepararte y fortalecerte espiritualmente, serás tentado. Tendrás que moverte entre fieras, las fieras de los que se oponen a tu fe, o las fieras de esas cosas que amenazan tu fe y que intentan apartarte de Dios. Las fieras que atacan tu fe son la duda, el miedo, la desesperanza. Pero el texto dice que los ángeles le servían. Y es que cuando tú decides trabajar en tu salud espiritual, la ayuda de Dios estará contigo. Podrás convivir con las fieras, pero no te dominarán y no te devorarán. El miedo, la duda y la desesperanza no podrán dominarte, pues Dios es tu ayudador. Yo no sé cuáles son las fieras que están atacando tu espíritu hoy, pero Dios las conoce todas y Él está allí para ayudarte a vencerlas. En estos primeros 10 días del año, tal pareciera que las fieras están dominando. Parece que se les ha olvidado que el mundo y todos los países que lo componen le pertenecen a Dios. Todo lo bueno está bajo ataque, porque todo lo bueno siempre es puesto a prueba, no para destruirlo, sino para fortalecerlo. Si hoy estás pasando por una prueba que te ha llevado hasta el desierto, tu ayudador está allí contigo y por él podrás vencer. A nuestro alrededor vemos la nación en la que vivimos pasando por una prueba muy grande, pero Dios está presente y está trabajando en bien de esta humanidad. El tercer acto de preparación que hace Jesús para iniciar su jornada es escoger a sus discípulos. Escuchamos en el texto cómo Jesús iba caminando por el mar de Galilea y ve a aquellos pescadores y los llama. Y ellos dejan lo que están haciendo
y les responden. Así es que el tercer acto de preparación que hace Jesús para iniciar esta jornada de su ministerio es escoger a sus discípulos. Los llama y ellos les responden sin titubear. Dejan lo que están haciendo y les siguen. Siempre les recuerdo que Jesús no escogió hombres perfectos, sino hombres dispuestos a aprender, a querer mejorar, a servir, a trabajar por el bien de los demás. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Pues nos enseña que es bueno que tengas compañía en tu jornada, pero que estés acompañado no de personas perfectas, sino de las personas correctas, de personas que te van a ayudar en tu camino, personas que puedan sostenerte cuando lo necesites, levantarte cuando te has caído y responderte cuando las llamas. Esto nos enseña que una jornada dura y difícil se hace más llevadera cuando te has rodeado de personas verdaderas, personas que sean honestas, íntegras, creyentes, dispuestas a caminar contigo y no a ir contra ti. Esta jornada, este tiempo tan difícil para el mundo, camínalo junto a aquellos que te acercan a Dios. Rodéate de personas que traigan paz a tu vida y no conflictos. Personas que edifiquen tu espíritu y que no vacíen tu alma. Aléjate de personas tóxicas y negativas. Ora por ellas, pero no permitas que se conviertan en fieras espirituales en tu vida. Rodéate de personas que te ayuden a sanar y no que abran heridas en ti. Al escoger sus discípulos, el Señor admite: necesitaré ayuda. En esta jornada de vida es necesario reconocer cuándo necesitamos ayuda y debemos pedirle a Dios que ponga en nuestro camino a las personas correctas que puedan ofrecernos esa ayuda. Tal vez te preguntarás: ¿y cómo puedo identificar a las personas correctas? A esas personas que quiero tener en mi vida, a esos con los que quiero caminar en estos tiempos de tanta incertidumbre. ¿Cómo puedo identificar a esas personas en este tiempo en que lo que nos rodea es el odio y el conflicto y el discrimen y la lucha? Pues el Señor Jesucristo, como era divino, podía ver el corazón y la mente de los que escogió. Pero para nosotros eso no es posible. No podemos entrar en el corazón y en la mente de los que nos rodean. Pero Jesús nos dijo dos maneras en las que podemos saber quién es una persona correcta para ti. Hay dos formas de identificarlos en este tiempo en que no sabemos quién es quién. El Señor nos dijo en Mateo 7, el verso 15, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Mira los frutos que ha dado esa persona. Mira cómo se comporta, cómo ha criado a sus hijos, cómo lleva su hogar, cómo vive su fe, si es que tiene fe. Por sus frutos los conoceréis. La otra cosa que el Señor nos da como indicación de saber escoger a las personas correctas en tiempos como estos es la siguiente, y la encontramos en Lucas, el capítulo 6, el verso 45. Dice allí: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las personas hablan de acuerdo a lo que llevan en su corazón. Escucha con mucho cuidado cómo hablan las personas.
pues sus palabras te dicen lo que llevan por dentro. El que habla de odio, de rechazo a los demás, de envidias, de chisme y de críticas, de cosas vanas y sin importancia, de palabras feas o groseras, refleja lo que lleva por dentro. Esas dos indicaciones que nos da nuestro Maestro Jesús deben ayudarte a escoger sabiamente a quienes quieres tener a tu alrededor en estos tiempos de incertidumbre. No vivimos tiempos fáciles, y si atraviesas una crisis personal y te rodean personas que no son las correctas, eso agravará más tu situación. Y eso es lo que estamos viendo en esta nación en estos momentos. Aprendamos a escoger con cuidado con quién queremos caminar en esta jornada que hemos comenzado en tiempos de tanta incertidumbre. El Señor Jesús realizó 3 actos de preparación antes de comenzar la jornada de 3 años en su ministerio que lo llevarían a morir en la cruz. Se bautizó, se apartó para prepararse espiritualmente y escogió a sus seguidores, a sus amigos, a sus ayudantes. No iban a ser 3 años fáciles, no iba a ser un camino fácil, iba a ser doloroso, peligroso y difícil para el Señor. Y aún el Hijo de Dios requería preparación. El tiempo que vivimos y el tiempo que se ve venir puede que sea doloroso, peligroso y difícil. No tenemos garantía de que no lo será. Para nosotros también poder sobrevivir esta jornada, debemos tomar tiempo para tener preparación. El Señor nos ha enseñado lo que debemos hacer. Vamos a ponerlo en práctica. Preparémonos para esta jornada que apenas hemos comenzado. Mis hermanos, nada está garantizado. La semana pasada les dije en nuestro mensaje que ojalá y yo pudiera profetizarles que el 2021 viene cargado solo de cosas buenas, pero eso no sería realista. Tenemos que ser realistas y a veces no nos gusta. A veces queremos que los mensajes que nos traen nuestros predicadores sean solo mensajes positivos que eleven nuestro espíritu. Pero también les he dicho que a veces tenemos que recibir los mensajes que necesitamos y no los que queremos. Estamos viviendo un tiempo que requiere mensajes que nos ayuden en nuestra preparación espiritual. Porque las batallas que vamos a estar peleando en la jornada que hemos comenzado van a ser batallas espirituales y tenemos que proceder con cautela. Tenemos que ser sabios al escoger las personas que queremos en nuestro entorno, caminando en este tiempo en que nos rodean tantas cosas que ponen a prueba todo lo que somos. Es tiempo también de oración, de orar sin cesar. Es imposible concluir este mensaje hoy sin poner unas palabras que hablen de lo que ha sucedido esta semana. Ha sido una semana que puso a prueba lo que este país representa. Todos los que vivimos en él, seamos de un partido o de otro, seamos creyentes o no, tengamos fe o la hayamos abandonado, tenemos que ser realistas y admitir que esta es una prueba muy dura para este país,
que esta es una prueba muy dura para el mundo, porque el mundo entero está envuelto en una jornada de lucha contra una pandemia. Hay hambre, hay necesidad, hay revolución política en muchos lugares. Es un tiempo que fue avisado, mis hermanos. No es un tiempo improvisado. Y creo que hemos visto las señales por mucho tiempo. Y por mucho tiempo también, tal vez hicimos como el avestruz que escondió su cabeza bajo la tierra para no ver lo que venía hacia nosotros. Pero estamos en medio de la jornada y estamos de frente a un camino muy largo, a 12 meses en los que muchas cosas han de pasar. La garantía es que Dios camina con nosotros, que Dios está trabajando en medio de toda esta incertidumbre y en medio de este tiempo turbulento. El Señor nos enseña a dejar atrás aquellas cosas con las que no debemos cargar para poder comenzar a caminar libres de cargas emocionales en tiempos que nos ponen a prueba. Nos enseña que tenemos que prepararnos espiritualmente y nos enseña que debemos ser sabios al escoger a nuestros ayudadores. Hoy grabamos este mensaje desde la oficina que por privilegio me ha sido otorgada para trabajar en nuestra iglesia. Lo hago aquí porque este lugar es a donde vengo en silencio, a donde me aparto para poder pensar y meditar, para escribir nuestros mensajes. Es el lugar donde nada me interrumpe. Aquí tengo a mi ayudador, al Espíritu Santo, a Jesús su Hijo y a Dios el Padre, cuando los necesito para poder buscar dirección, para poder orar, para poder recibir las palabras que a Él le place traer para ser compartidas con su pueblo. Te invito a que al comenzar esta jornada del 2021 hagas un espacio en tu casa, en algún lugar, en algún rincón, donde puedas apartarte a alimentar tu espíritu, a prepararte espiritualmente para la jornada que vamos caminando juntos. El Señor ya está haciendo el trabajo que Él necesita hacer, pero estos tiempos van a requerir que nosotros hagamos nuestra parte como cristianos desde donde quiera que nos encontremos. Nos despedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando para que la misericordia de Dios se derrame sobre este planeta, orando para que el Señor en su infinita bondad obre para el bien de esta nación y de esta humanidad. Que el Señor le dé claridad mental, espiritual y emocional a los líderes, a la gente, al pueblo. Que sea Él dirigiendo los caminos y los pasos de los que hemos iniciado esta jornada. Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Y hasta que nos volvamos a ver, que sigamos todos caminando en la palma de su mano. Que Dios les bendiga. Jesús, has mirado los